¿Qué tal? Nos da muchísimo gusto saludarles. Hoy tenemos mesa en Latinus con algunos de los favoritos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Saludo con mucho gusto a Héctor Aguilar Camín, a Denise Dresser, a María Amparo Casar y a Jesús Silva Herzog Márquez. Muchísimas gracias por estar aquí. Prácticamente saliendo del horno la noticia de que la Suprema Corte de Justicia frenó el traslado de la Guardia Nacional, que en la Constitución tenía que tener un mando civil, al ejército, que es lo que quería el presidente López Obrador. Y lo que quiero ponerle sobre la mesa es, muchas veces nos quejamos de todos los apetitos autoritarios que el presidente ha exhibido a lo largo de su sexenio, pero también ha habido muchos triunfos de los contrapesos de la democracia mexicana frente al presidente. Es decir, es un presidente que quiso que hubiera una extensión de mandato en la Suprema Corte, que quiso poner al frente de la Corte a una ministra plagiaria, que quiso que un violador fuera gobernador, que quiso que el SAT pudiera entrar a nuestras casas, que quiso aquel decretazo para que no hubiera nada de transparencia en ninguna de las obras y que nadie se pudiera amparar. Es decir, cuando vemos todo lo que ha querido López Obrador, nos escandalizamos, pero ha podido poco. Lo del INE, o sea, quiso acabar con el INE y ahí está el INE. Ahorita está queriendo acabar con el INAI. Vamos a ver en qué termina la historia. ¿Cómo lo ves, Héctor? Mira, creo que estamos viendo aparecer la Suprema Corte que debería existir de una manera normal. Y esto está expresándose en reveses muy serios para este gobierno, por una razón muy sencilla, porque este gobierno ha tenido una legislación y un diseño para sus cambios desde el punto de vista legal groseramente ilegal y groseramente anticonstitucional. Entonces, un poco todos los hemos tenido que volver medio expertos, o por lo menos acercarnos a expertos en materia constitucional, pero a ojo tú te das cuenta que las transformaciones legales, constitucionales básicas que este gobierno ha intentado contradicen abiertamente garantías básicas de la Constitución y, digamos, reglas vigentes de muchas leyes. Es un gobierno con apetito de poder y con un apetito también loco de transformación histórica, de cambiarlo todo y, entre otras cosas, las leyes. Pero su trato a las leyes, bueno, Jesús es abogado y entiende mucho mejor, ha sido particularmente grosero. Es decir, solo el temor... No me vengan con que la ley es la ley. Solo el temor de la Corte explica por qué no le han dado de palos a todas y cada una de sus iniciativas grandotas, desde la austeridad republicana hasta la Guardia Nacional, la seguridad pública, la prisión preventiva. ¿Es un triunfo de la sociedad? ¿Es un triunfo de la democracia mexicana? Yo creo que es la aparición de un poder que estaba retraído, con muchos pendientes que resolver, y está apareciendo para bien en el sentido de equilibrar la grosería con que este gobierno trata las leyes y, como consecuencia, a la sociedad que está sujeta a esas leyes. Abogado. No, hombre, ya me impresionaron aquí. Yo creo que tiene que ver con esta tosquedad del presidente, en donde hay este impulso autoritario, ese arranque autoritario, que no se toma siquiera la molestia de considerar los mecanismos para construir una nueva estructura. Es un arranque político que no tiene siquiera la inteligencia de ir viendo cómo se reconstruye el régimen, y por eso esos impulsos se caen en el momento en que se revisan constitucionalmente y en donde puede haber desde el árbitro constitucional una cierta distancia que me parece que le da el renuevo en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, y también el tiempo, el hecho de que el presidente de la República empieza a ver que su reloj empieza a agotarse y que por lo tanto el poder intimidatorio que tiene es menor. Y creo que es muy importante lo que señalas, Carlos, el hecho de que debemos nosotros hacer una contabilidad de señales de salud democrática del país, de resistencias institucionales del país, el hecho de que a pesar de esta embestida furiosa del presidente en contra de muchas instituciones, ahí están vigentes la Suprema Corte de Justicia, a pesar de las indignidades que hemos
visto en horas recientes. Y está también pues, sobreviviendo el Instituto Nacional Electoral y están los medios de comunicación ejerciendo su deber de criticar al poder. En ese sentido, yo creo que hay muchas cosas que hay que registrar como señales de salud. El presidente argumentaba, Denise, esta idea de, a ver, llegamos para hacer la cuarta transformación y vamos a tener que romper muchos muros, ¿no? Es decir, justificando estas violaciones a la ley. No nos vamos a detener en formalidades, no nos vamos a detener en formalismos. Pero déjame te pregunto algo antes. ¿Has sido capaz realmente de destruir algo? O sea, en este apetito de destruir para luego construir, ¿sí ha destruido algo irreparablemente? Yo creo que sí. Participé hace unas semanas en un congreso sobre el riesgo en el que se encuentra la democracia mexicana y estaba un politólogo muy reconocido, Adam Perjorsky, que decía, estoy pesimista sobre la democracia mexicana porque siento que ya hay un daño irreparable a el hecho de que a algo que necesitan las democracias, que es resolver los conflictos de manera pacífica y que esos conflictos se resuelvan por la vía institucional. Hoy hay desconfianza en que eso pueda suceder. Si Morena, imaginémonos un escenario en el que perdiera la elección presidencial, probablemente no procesaría su derrota por la vía pacífica. Yo me imagino una reacción muy virulenta. Creo que se ha inyectado desconfianza en la Suprema Corte. Nosotros hoy estamos celebrando un proyecto que fue una reivindicación para los que han luchado contra la militarización del país. Pero recordemos que ser ciudadano y analista en México, en la Cuarta Transformación, es como vivir en una montaña rusa permanente. Vas para abajo, vas para arriba, un día sientes que todo está perdido y al otro día sientes, bueno, es posible que se pueda recuperar. Creo que esa sensación constante de vivir pensando que estamos al borde del precipicio no es la normalidad democrática. O sea, la destrucción de la confianza en el árbitro electoral en muchos sectores de la población, el hecho de que el INAI hoy sea inoperante, que no se haya nombrado a los comisionados, hay muchos claroscuros. Yo hoy celebro lo que la Suprema Corte determinó por mayoría, con 3 votos en contra, por cierto, de ministros nombrados, dos ministras nombradas por el presidente López Obrador, incluyendo Yasmín Esquivel, que ya entendimos por qué se quedó en la Corte, para votar precisamente en este sentido. Un expresidente de la Corte, Arturo Saldívar, que por cierto mantuvo en el cajón de los pendientes estos temas cruciales como lo son el de la militarización, y solo porque llegó Norma Piña los sacó del cajón y se están discutiendo y votando. Yo celebro que los contrapesos estén dando la batalla. Eso no significa que vayan a salir victoriosos, porque estoy de acuerdo en que el presidente llega al fin de su periodo, tiene menos poder intimidatorio, pero todavía tiene mucho poder para destruir en lo que le falta del sexenio. Esta reforma administrativa que ha planteado, por ejemplo, la que busca darle al Estado casi el poder unívoco para ser el constructor de obra pública y no tener que pasar por trámites, permisos, indemnizaciones y demás, solo requiere una mayoría simple en la Cámara de Diputados. Entonces, creo que hay ciertos muros de contención frágiles que se erigen, que entienden su papel de contrapeso, pero el impulso destructor va a seguir ahí, Carlos. ¿Ha destruido irrevocablemente cosas? Sin duda, ha destruido irrevocablemente, digamos, irreparablemente no, pero ¿qué te parece, por ejemplo, haber destruido el Seguro Popular? Y dejó a 15 millones de mexicanos y mexicanas sin sistema de salud, o bueno, sin acceso a la salud, que se podrá recuperar con el tiempo, sin duda. Pero no solamente perdimos 6 años, sino que retrocedimos
muchos más. Pero está la libertad de expresión, está la militarización, ahorita, a pesar del triunfo hoy en la Suprema Corte, está el desmantelamiento total de las capacidades institucionales y de una burocracia medianamente entrenada para poder fortalecer esas instituciones que tienen que impartir justicia, dar salud, dar educación, etcétera. Ese desmantelamiento del Estado es brutal, está su capacidad de extorsión utilizando al SAT, a muchos empresarios. En fin, sí creo que hay muchos daños, Carlos. Pero respecto al tema con el que abriste esta sección, creo que lo de la Corte es un pequeño gran triunfo. Grande porque se consiguieron los 8 votos para una cosa, vaya, evidentemente contraria a la Constitución. Evidentemente, ¿no? Palmaria. Ahora, digo, es pequeño frente, faltan otras 8 leyes que tienen visos de inconstitucionalidad que tienen que ver con los militares. O sea, siendo una ley tan obvia, ¿no deprime que estemos casi festejando? No. Cuando era como absoluta y totalmente obvio que esto era inconstitucional. O sea, si no te habla mal de cómo están las cosas. Te lo pregunto desde el otro lado. No, sí, claro. Sí me habla mal de lo que dejó de suceder y debió haber sucedido mientras Arturo Saldívar fue presidente de la Corte, ¿sí? Seguimos teniendo pues alrededor de 50 acciones de constitucionalidad y controversias que están, como decía Héctor, en el cajón. Y dice el presidente, lo dijo hoy con respecto al INAI, pero inmediatamente se refirió al Poder Judicial, dice, es que ningún otro presidente había tenido un INAI y un Poder Judicial tan adverso como yo. Yo, ¿sabes qué le contestaría? México no había tenido un presidente tan contrario al Estado de Derecho y tan dispuesto a violar la Constitución como usted. Entonces, él dijo al inicio del sexenio, no necesito para la Cuarta Transformación ningún cambio, reforma constitucional o cambio legal. ¿Cuántas llevamos? Oh, sorpresa. Yo creo que la novedad en este arranque autoritario es el cinismo. El hecho de que abiertamente, casi ostentosamente, casi provocadoramente el presidente de la República dice, esto puede decir la Constitución, a mí me da igual. Esto pueden decir las leyes, a mí me da igual, porque tengo una legitimidad que me pone por encima de cualquier sospecha, porque tengo mi conciencia tranquila, porque lo único que me importa es el tribunal de mi alma. En ese sentido, sí hay una gran novedad que es el desparpajo con el cual se atenta contra la Constitución, contra las leyes. Hay esta contradicción entre lo que dice la Constitución de lo que ha de ser la Guardia Nacional y lo que impulsa su mayoría en el Congreso. En ese sentido, a mí me parece que esa es la vigencia del orden constitucional, en donde dice, es que esto ya es un exceso el que haya esta provocación. Su postura electoral, por ejemplo, que es lo que se nos está anunciando de aquí al fin del sexenio, el que tendremos a un presidente de la República en campaña abierta por su partido y su candidato. Oye, las corcholatas están en campaña, pues, o sea, ahí tiene actos de miles de personas y ya nadie dice nada, está totalmente normalizado, ¿no? Está normalizado porque el presidente y sus seguidores justifican cualquier acto en función de el proyecto, el movimiento y la transformación. Pero es ilegal. Sí, claro, pero en su mente la ley es algo asociado con el viejo régimen, con el pasado, con el neoliberalismo, y entonces la idea es arrasar, o sea, volverse el incendiario de Palacio Nacional para que luego surja, no sé, árboles frutales inmaderables. Esta idea de que solo podemos tener futuro si destruimos todo lo vinculado con el pasado. Y él vincula a la Constitución y a la Corte y a los contrapesos y al INAI y al INE con el viejo régimen. Y por eso sus seguidores están dispuestos a avalar este proyecto de destrucción institucional. Cuando muchos votamos por él pensando que sería realmente, que la tarea que le tocaba era limpiar las instituciones, fortalecer las instituciones.
cambiar, o sea, retomar el camino de una transición que en algunos sentidos como que perdió su dirección o que fue trastocada por la partidocracia, por la corrupción, por Peña Nieto, por lo que fuera. Pero al contrario, es un hombre, como tú lo escribiste en tu libro, que desdeña las instituciones y solo cree en sí mismo, tiene desprecio por los demás y la confianza que tiene es en sí mismo, y quienes lo siguen también están dispuestos a defender lo que antes consideraban indefendible, como la militarización, porque ya se resignificó como necesaria para la transformación. Mira, la verdad, me parece que lo que estamos viendo es que la historia es más larga que los sexenios y que la realidad es más cerca que el presidente, y que lo que está sucediendo es que la realidad poco a poco va demostrando el tamaño, el pequeñísimo tamaño de la transformación en el sentido positivo de la palabra de que ha sido capaz este gobierno. Y en cambio va dejando clarísimas muestras de la capacidad de destrucción que este gobierno ha tenido. Mira, me refiero al tema de cómo la historia corrige con este caso. Si alguien estaba esperando una decisión como la de la Corte de hoy, con conocimiento de causa de la importancia que esto tenía, está sentada aquí en la mesa, es María Amparo Casar. Escribió y publicó un ebook que se llamaba Los pendientes de la Corte con Saúl López Noriega en noviembre de 2019. 2020. Ahí estaban todas las cosas que ya entonces eran pendientes en la Corte, entre ellas esta de la Guardia Nacional. Y el tiempo de la historia, no el tiempo de la agitación sexenal, sino el tiempo de la historia, lo que le ha traído a la mesa a López Obrador es, no, chato, ¿pensaste que ya lo habías logrado? No, va para atrás. ¿Es irreparable? No, no es irreparable. ¿Nos va a costar mucho trabajo? Muchísimo trabajo. Pero en cierto sentido también esto refrenda la tesis de un artículo que no he leído, pero cuyo solo título me parece extraordinario, de Jesús. López Obrador como una especie de paréntesis de el flujo de la historia mexicana reciente. Es una anomalía, es una excepción, es un desorden, ha traído un desastre a una gran cantidad de cosas, pero la realidad también le ha dicho, tu transformación que tú quieres, ni el 5%. Mira, ¿en qué va el Tren Maya? ¿En qué quedó el aeropuerto? ¿En qué va Dos Bocas? ¿En qué va la lucha contra la pobreza? ¿En qué va la lucha contra la seguridad? Puros fracasos de grandotas ilusiones. ¿Y vueltas qué? Vueltas nada por la realidad, vueltas fracasos terribles, monumentos blancos. Este paréntesis, elefantes esta anomalía, ¿pasa porque Morena pierde el 24? O sea, ¿qué sucede si Morena gana el 24? Aún así, ¿no será como López Obrador? Aún así, tendrá que lidiar ¿permanecerá igual como una anomalía? Tendrá que lidiar igual con el desastre heredado. Pero no tendrá la coraza que ha tenido Andrés Manuel Claro López que no. Obrador, en donde, O sea, es juego nuevo. donde han sido gratuitos sus errores, no le han costado nada. La siguiente, pagará sus errores y será sometido a una crítica pública que creo que no le ha afectado al presidente López Obrador. Sí creo que es una anomalía histórica Andrés Manuel López Obrador. En términos, creo que dentro de nuestro curso histórico, de esta personalización del poder. Nosotros, a fin de cuentas, no tenemos esa experiencia que ha marcado la historia continental del personalismo como el de López Obrador. Nuestra historia es mucho más aburrida en términos de su secuencia institucional, los sexenios. Y yo creo que nos va a salvar finalmente el calendario. El hecho de que hay un periodo que no se prolongará, que son 6 años. El 1 de octubre del Qué 2024 se le grave acaba. hubiera sido que nosotros hubiéramos tenido un régimen parlamentario bajo este liderazgo.
porque en ese sentido sí habríamos tenido un escenario de perpetuación de este estilo de gobierno que hubiera sido muchísimo más ruinoso para el país. Lo quiso tener a través de, digo, no un sistema parlamentario, pero lo quiso tener a través de la revocación de mandato. Si hubiéramos estado ahorita en un sistema parlamentario, ya habría llamado a ratificación del gobierno varias veces y creo que la hubiera obtenido. Pero es un paréntesis en la historia, sin duda, porque suponemos, yo no creo que se quiera reelegir, no creo que llegue hasta allá, pero antes hablábamos de la teoría del péndulo, ¿no? Ahí. A ver. Ahí tienes otro triunfo de la sociedad. Al principio del sexenio, las pláticas de sobremesa eran si acababa de llegar al poder el Hugo Chávez mexicano, que se iba a ir quién sabe cuándo. Y hoy las pláticas de sobremesa es quién va a ser el sucesor. Es decir, no hay la menor duda de que se va a ir. Ese salto... Pero no, a ver, cuántico, Carlos, nada más para acabar el argumento, ¿no? Algún día que me tocó igual estar en un seminario del INE con el de IDEA, con Daniel Sobato, me decía, oye, después de toda tu argumentación, ¿cómo puedes decir que crees que no se va a reelegir? Que descartas la idea que se va a reelegir después de... digamos, todos los apetitos autoritarios. Estos apetitos autoritarios. Dije, mira, creo que esa es una regla no escrita que siempre ha sido el único límite presidencial realmente duro, verdadero, inamovible, ¿no? Y podíamos tener lo que se llamaba antes la teoría del péndulo, ¿no? Tenías un presidente de izquierda, luego tenías, bueno, de centro izquierda y luego uno de derecha, y se iban moviendo los péndulos de alemana, en fin, ¿no? Ahora no sabemos qué vaya a pasar. Yo concuerdo con Denise en que si llegara a perder no vamos a tener una transición tersa ni de terciopelo como la tuvimos con Zedillo, que fue en ese sentido marcó la ¿sí? Solo digo una cosa. A ver. Celebremos lo que tenemos que celebrar y no anticipemos. No, desgracias que no han sucedido. No han Nada más. sucedido. Pero yo los siento muy optimistas. Yo ¿De qué? Pensando es un paréntesis, ya se declaró inconstitucional lo de la Corte. Yo estoy más preocupada que ustedes. ¿Por qué? Porque la destrucción va a tener consecuencias de largo plazo, sobre todo en el ámbito de las capacidades institucionales del Estado. En la medida en la que los militares se han apropiado de más de 240 actividades que antes estaban en manos de civiles. Recuerden los ¿Crees que eso va a ser muy difícil de revertir? Quitarles ese poder a los militares. Muy difícil de revertir. En la medida en la que, ¿recuerdan a cuántos miembros del servicio civil se despidieron en el primer año de gobierno? Los recortes brutales a las secretarías. O sea, esa capacidad administrativa para encarar la pobreza y distribuirla mejor, para proveer salud, educación, etcétera. Dice Héctor, nos va a costar trabajo. Nos va a costar, yo diría, pues no solo un sexenio, varios. Y aunque el señor Andrés Manuel López Obrador se vaya a la chingada, el rancho, yo sí creo que tiene la idea de construir, de dejar tras de sí un obradorato, porque ustedes se lo imaginan sentado en su casa viendo Netflix o escuchando pájaros. No, él va a estar vigilando cada decisión que tome su corcholata y va a tomar la decisión de quien sea la corcholata en función de la lealtad absoluta con el proyecto. Y donde se le salga del carril, pues A ver, ahí tienen la todos los revocación de sexenios mandato, ¿no? hemos dicho qué dijimos Pero, con Salinas. María Amparo, va a seguir mandando María Amparo, después de que se perdóname, vaya. nunca habíamos tenido un animal político como Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, no podemos hacer Yo las creo que comparaciones. Salinas fue un animal político en un sentido totalmente distinto, pero un animal político Sí, pero un animal modernizante. No. Y mucha gente dijo, o dijimos, yo no me acuerdo si lo dije o no, pero a lo mejor sí, va a mandar después de su mandato. Y no pudo. No pudo porque asesinaron a su corcholata y porque vino el levantamiento zapatista y después la crisis de la devaluación. Pero Andrés Manuel López Obrador está atando a la transformación, por minúscula que sea, con una serie de cambios. A ver, ¿cómo vamos a regresar al ejército a los cuarteles? Ahí se las dejo. ¿Cómo vamos a lograr que haya transparencia? Lo hemos hecho en la historia de México, Denise. Sí, pero... No lo hicimos. ¿Qué dices? Va a costar trabajo. Pues, ¿no? Lo hicimos en la historia de México. Mandamos
Bueno, mandamos. Sí, después- Kimosabi. después- Se mandó Mira, al ejército a los Sí, cuarteles. y- con todo el poder de las armas, ¿eh? ¿Y quién lo hizo? Un partido que se volvió hegemónico, arbitrario, autoritario y gobernó durante 70 años. Pero a ver, déjenme terminar con este punto del ejército. Esta misma semana acaba de salir el escándalo de que el ejército espía a civiles, el ejército continúa comprando el spyware Pegasus, que el presidente niega, Luis Crescencio Sandoval en el mi rey mexicano, el marajá mexicano, con viajes ostentosos de miles de pesos, organizados, financiados con el apoyo del ejército y pagados del dinero de nuestros impuestos. Y esta misma semana el presidente dice todo lo que está en la Sedena va a ser ahora de seguridad nacional, no se va a reclasificar, no van a tener acceso ustedes como ciudadanos a esa información. ¿Cómo vamos a revertir eso ante un INAI paralizado, ante estas obras reclasificadas de seguridad nacional como el Tren Maya, como el AIFA, la secrecía total, la opacidad total y un nuevo poder fáctico? Esto no lo hemos visto en la historia de México, al menos no en el siglo XX, un poder fáctico que ahora es empresario, que es administrador, que tiene a su cargo la seguridad pública y que se ha vuelto... Tiene el uso de la fuerza. No, el uso de la fuerza y que además probablemente ya hace cosas sin informarle al presidente. Es parte de lo que de Guacamaya reveló. Exactamente. Que el ejército manda, ¿no? A ver, Jesús. Pues yo coincido con este recuento de los daños que va a dejar el gobierno del presidente López Obrador. Creo que costará muchísimo tiempo reconstruir esas capacidades institucionales, el tener una administración pública competente, el Salud, regresar educación. al ejército, al lugar que le corresponde. A mí me parece que eso hay que tenerlo muy presente. Quizá mi planteamiento es cuál es el nivel de la amenaza, del riesgo. Me parece que hoy estamos ante una amenaza que a mi juicio es de menor nivel que la que podríamos haber estado enfrentando hace unos meses. Creo que sí hay evidencia de que hay órganos, organizaciones, instituciones que han resistido y que van a resistir. Y en ese sentido no es que sea yo optimista, es que soy escéptico de la catástrofe. ¿Crees que es un riesgo manejable? Me parece que es un riesgo, que ha sido un daño severo a la capacidad política del país y que finalmente tiene que ver con la recuperación de esas capacidades o la invención de esas capacidades que le hacen falta al país, ¿no? Bueno, yo creo que hemos estado en una batalla muy seria, ¿no? Y lo que sigue no va a ser sino otra batalla. Pero lo que yo creo es que quien ha perdido impulso y quien ha perdido resultados y quien está ofreciendo como herencia un campo deshecho es el presidente. Y es muy poderoso, pero es poderoso él. No es como Calles, que en el vacío de poder que del caudillo construyó un Estado que empezaba por dominar al ejército y construyó un Estado para ser él el que podía mandar, y mandaba a través del Estado. López Obrador ha destruido un poco el Estado. El Estado donde él mismo está parado y donde podría estar parado para una continuidad está deshecho. Entonces, Perdóname. desde su quinta, como se llama, realmente puede hablar mucho y puede gritar mucho, pero no puede dar órdenes. En cambio, quien se siente en la presidencia, en la silla presidencial, quien se siente y vea el panorama, va a tener que empezar a dar órdenes. ¿Qué va a pasar con el ejército? El ejército lo van a regresar a los cuarteles y el ejército se va a regresar por sí mismo a sus cuarteles, porque esto que está pasando, el escándalo este que tú dices, señalas muy bien, que es la investigación de Mexicanos contra la Corrupción, es un escándalo. En Universal. Es un escándalo de inmoralidad. De hipocresía. Para la idea que tiene la corporación militar de sí misma, que tiene que estar provocando una crisis moral, una crisis o de envidia, una crisis de crítica a ese liderazgo que se da esos lujos
pues ahora sí que los más fifís que se puedan imaginar. Pasó de pueblo uniformado A mi rey. a fifí, clase premier. Hay que ver los detalles, lo que indican los detalles del reportaje, que pueden ser profundamente agraviantes para militares que están en el campo, para oficiales que están en el campo, para soldados que están en el campo, a los que los tienen en condiciones de indefensión porque no les permiten defenderse y disparar. Yo creo que eso implica una crisis profunda en el ejército, aparte del hecho de que todos los nuevos negocios que tienen no los están compartiendo. No se ve que esté cayendo en cascada. Esos tiburones no están salpicando mucho, vamos a decir, ¿no? Yo creo que Denise tiene algo de razón cuando dice que no va a ser tan fácil regresarlos, ¿sí? Pero sí se pueden regresar, insisto, ya lo probamos en un momento difícil de la historia, que no era fácil regresarlos y se les regresó allí, a través de dinero, protección, discrecionalidad, pero ocupaban un lugar, como dicen, fuiste tú, Héctor, nunca se ha ido el ejército. El ejército siempre ha estado haciendo política, pero lo hacía desde un lugar, digamos, acotado, ¿sí? En una cerca. Quizá la gran diferencia es que pasó de hacer política a hacer negocios, ahora, ¿no? De acuerdo, pero hacía negocios, acuérdate de los 50 millones, digamos, el cañonazo de 50 millones que le daban los Pero generales. nunca como esto. Pero no, yo sé que nunca como esto. Por eso te estoy dando la razón de que no va a ser tan fácil, porque ¿cómo quitarle algo que ya diste? Lo más difícil para un político es quitar desde un programa social hasta un negocio. Pero tendemos a hablar del ejército como y eso me parece muy importante, la intervención de Héctor, como un monolito. No, igual que no podemos hablar de los empresarios, el descontento no solo de la tropa, el descontento de mandos medios del ejército y la preocupación, hasta donde sé que hay, de los que hoy son coroneles y van a pasar a ser generales y van a heredar este tipo de ejército, es muy seria. ¿Ustedes no creen que hay eso nos puede ayudar a acomodar más otra cosa que citábamos de Carlos Ursúa, sea quien sea el próximo presidente de Morena o de la Alianza Va por México o cualquier otro, va a recibir un gobierno que es un cartucho de dinamita prendido, ¿no? Esa es la frase. Ahora, ¿no creen ustedes que hay una reserva de pundonor en las Fuerzas Armadas? En las Fuerzas Armadas. Así como hay reservas institucionales en la Suprema Corte. Nos falta, por cierto, ver cómo vota la gente, ¿eh? A ver qué es lo que quedó de la experiencia democrática en la forma como la gente vota. Lo vamos a ver ahora en el Estado de México, lo vamos a ver en el 24. Pero yo creo que hay una reserva de pundonor en el ejército, porque pues, es parte de lo que se han repetido siempre a sí mismos y le han dicho siempre a la sociedad. Algo tiene que haber ahí que también tiene que estar mirando con mucho desánimo y desacuerdo y molestia la exhibida que le pega a la corporación el secretario de la Defensa con estos viajes fifís, ¿no? Déjenme les agrego, mencionabas, Jesús, hace un rato cómo este presidente no ha pagado el costo político de toda esta destrucción, de todos estos fracasotototes, ¿no? En prácticamente todos los frentes. Creo que desde la última vez que nos vimos a hoy, en este mes, ha sucedido algo que a mí me parece está en la cúspide de las tragedias. Lo que pasó en la estación migratoria de Ciudad Juárez, ¿no? 40 migrantes muertos, 40 migrantes que están en México por un acuerdo que hizo Andrés Manuel López Obrador con los dos presidentes de los Estados Unidos. Primero Trump, luego Biden. Estarían en las calles, a no ser porque el gobierno federal de López Obrador los detuvo. El gobierno federal los metió a esa estancia migratoria. Una estancia migratoria controlada por el gobierno federal. Y cuando inicia el incendio, son funcionarios del gobierno federal los que no les permiten que se abran las puertas para que salgan y mueran asfixiados. Es decir, aquí no hay para dónde voltear. Es el gobierno federal. Y no obstante, López Obrador me da la impresión de que ha logrado sacudirse esta tragedia y ha dejado de hablar del asunto y ya vamos a otra cosa y ahora Estados Unidos nos espía y ahora no sé qué, no sé cuánto. A ver, Jesús, ¿cómo lo ves? Lo voy contigo, Denise.
Pues sí, me parece que sigue siendo sorprendente el hecho de que no se le peguen estas culpas al presidente de la República. Coincido contigo de que es el primer responsable de esa política migratoria. Esto no tiene que ver solamente con lo que sucede en esas celdas, tiene que ver con una estrategia de convertirse en la guardia migratoria de los Estados Unidos, de poner al Estado mexicano al servicio de la política migratoria, primero de Donald Trump y después de Biden. Y no ha sido la catástrofe en términos de la imagen pública del presidente que habría sido, me parece, que para cualquier mandatario anterior. Entonces ahí sigue siendo vigente esa coraza pública yo lo que tiene el comparo presidente. con Ayotzinapa, y en Ayotzinapa tenías Le costó la alcaldía ese- era de un partido, el gobierno era de otro partido, el gobierno federal, el ejército. Aquí todo es A ver, del mismo paraguas. En Ciudad Juárez fue el Estado. En Ayotzinapa fue el Estado, en la guardería ABC fue el Estado. En términos de responsabilidad política, responsabilidad administrativa, en esos casos, al menos el de Ayotzinapa, le costó carísimo a Enrique Peña Nieto. ¿Por qué le costó caro? Porque él tenía como oposición a Andrés Manuel López Obrador. Tenía un movimiento que se coordinaba para mandar el mensaje de fue el Estado. Aquí Andrés Manuel López Obrador, ¿quién tiene enfrente que sea capaz de armar esa contranarrativa culpándolo? Tiene una oposición que hoy lanza la campaña del PAN, azúlate. Sí, ese es el nuevo lema de Acción Nacional de puerta a la contienda del 2024. No es nuestros errores, no es un mea culpa, no es el proyecto de futuro, la alternativa que vamos a ofrecer. Por eso Aram Pejorsky estaba también pesimista, porque decía, el problema no es solo que un que un gobierno cometa errores, que un gobierno gobierne mal. El problema es que la oposición tiene que ser una opción atractiva. Lo de Ciudad Juárez es escandaloso. O sea, es evidente que ahí alguien tendría que tener responsabilidad política, empezando por Francisco Garduño, al cual ya se le va a llamar a testificar. Yo anticipo que la Fiscalía, si es que arma un caso contra él, se va a caer, como se han caído todos los otros casos de la Fiscalía General de la República cuando el presidente interviene para proteger a los suyos, como se han caído los casos contra Pío López Obrador y tantos más. En Ciudad Juárez esto no le toca al presidente porque él logra resignificar todo lo que ocurre, se envuelve en el discurso de la soberanía y con ese discurso tapa lo que se ha convertido en una política migratoria de absoluta sujeción a los intereses estadounidenses. Y Biden no interviene, ni lo critica, ni convoca al panel comercial del TEMEC, porque el observador le está haciendo el trabajo sucio y es policía y es guardián y manda a la Guardia Nacional a cazar migrantes. Y además hay otro tema de por qué esto no ha trascendido ni ha dañado políticamente al presidente. Los migrantes en este país, xenófobo, racista y clasista, no le importan a nadie. Nos importan a nosotros, pero en la opinión pública no son esa población que va a despertar la solidaridad y va a llevar a la gente a marchar a las calles en contra del observador. No es así. Una broma. Les hace mucho daño a ustedes ver la mañanera, porque salen de ahí con una idea de que este señor es un mago que cambia la realidad, que no sé qué. Yo sí. Bueno, que tiene... Yo la veo todos los días. Yo la verdad, lo que veo es, si vas a medir a un político por sus resultados, lo que veo es un político que tiene muy malos resultados, que no ha construido realmente nada importante para consolidar su propio poder. Veo un señor que habla mucho y hace poco y todo lo que hace le sale mal, el conductor de un carro profundamente inepto de colaboradores y una herencia fatal. Eso no se va a cobrar, eso no tiene costo. No, claro que tiene costo, claro que va a tener costo. ¿Cuándo va a tener costo? Pues no sé. Con esta oposición se va a tardar un poco. Pero sí, claro, la oposición tampoco tenemos. Pero ¿sabes qué? Va a aparecer la oposición y va a haber una contienda electoral. Y ahí la gente dirá, ¿qué piensa? Pero el político no solamente es un productor de resultados, sino también un productor de imaginación.
escenográfico. Y eso lo hace, lo sigue haciendo notablemente ¿Más? bien. Sí, pero- Porque si ese fuera el único criterio universal para todos los ciudadanos, pues veríamos al presidente López Obrador con una popularidad de 5%. Si Lo que- esa es no, la, lo que la- digo- la- la proporción Lo que de, digo es de que me los parece- destrozos. Entonces yo creo que me hay que parece hacer menos la temible. contabilidad de ambos dominios, ¿no? Pero me parece menos temible el hablador efectivo que el dictador efectivo. Bukele es un dictador serio y está entregando resultados espectaculares a su sociedad en materia de acabar Seguridad. con la inseguridad y con la violencia. Con unos medios que tú no aprobarías. Este es un hablador efectivo, pero no entrega, no hace un café. No hace un café, bueno, hace un aeropuerto, eso sí, un aeropuerto como el AIFA. Y quién sabe qué está haciendo en Dos Bocas y quién sabe qué está haciendo Pero, en a la ver, Tren Maya. Héctor, Sí, a hay mí que me parece- reconocer, lo primero que hay que hacer es reconocer las fortalezas del enemigo. No, dije que era una broma. No, yo sé, pero lo primero que hay que hacer es reconocer, si eres ruso, cuando eran rusos, rusos, que Estados Unidos ponía al hombre en la luna. Sí, bueno, nosotros tenemos que reconocer que Andrés Manuel López Obrador tiene y ha podido gobernar con saliva. Y no hay quien se le pare enfrente. Todos nosotros estamos todos los días hablando con datos duros y enseñando, pero él no, o sea, no lo amedrentas con los datos. Los datos le vienen valiendo sorbete. Ahora, ¿cuentan los resultados? Sí cuentan, pero no sabemos si nos alcance para que cuenten en el 24. Este carisma, esta capacidad de gobernar a través del discurso se acabará en el 2024 sin duda, pero le puede alcanzar para seguirnos vendiendo la idea de que México va a tener el tren más importante de todo el mundo, que vamos a tener un sistema de salud no como el de Dinamarca, mejor que el de Dinamarca. O sea, le da para vender. Ahora que hicimos unos grupos de enfoque, me impresionó mucho que uno de los resultados es que el presidente luchaba contra la corrupción porque quería vender o porque vendía, la gente no sabe que no lo ha vendido, el avión presidencial. Así digamos, de fáciles. A la gente ya se le había olvidado, o ya se le olvidó, a la mitad cuando menos, el escándalo que sacamos aquí en Latinos de la Casa Gris. Entonces, sí le da para ganar las elecciones y soy de las convencidas que la moneda está en el aire. La oposición, en efecto, no agarra un solo balón. Podía haber agarrado Juárez y estarle dale y dale y dale con el asesinato. Y podía haber agarrado, bueno, pues cuántos se han revelado aquí en esta mesa de Latinos y no los agarra la oposición. Ya no para ganar, siquiera para exhibir al presidente y pues no sé, ya no quiere una oposición con una opción atractiva, Denise. Quiere una oposición que sea oposición. No es ni siquiera oposición. No es ni siquiera oposición y lo vimos en tiempos Ni en el recientes. discurso. No, a ver, esta oposición que iba unida para quitarle atribuciones al Tribunal Electoral, para que no intervinieran en la vida interna de los partidos. Una propuesta claramente antidemocrática y la supuesta oposición montada en el carro de que el tribunal no se entrometa. Que le den rienda suelta a Morena, pero también a nosotros. Y solo fue la oposición pública, la organización cívica, quienes estamos en la opinión pública, tratando de alertar sobre los peligros que están ahí enfrente, que el PAN y el PRD se echaron para atrás. Pero Otro triunfo, por cierto. Otro triunfo. Pero a mí me parece un error pensar que a López Obrador se le va a castigar por los resultados. Acabo de leer un artículo fascinante de Rodrigo Castro Cornejo, es un académico de Amherst, se llama El votante de AMLO. Y hace un estudio de la gente que votó por el presidente y sigue apoyando al presidente. Y dice, lo hicieron por lo que él llama una polarización afectiva.
O sea, el electorado se polarizó, pero no en favor de Andrés Manuel López Obrador, sino en contra del PRI y del PAN. Y en la medida en la que la mañanera maneja porque el mensaje reiterativo de la mañanera es el PRI y el PAN son responsables de todos los desastres, incluso los de este sexenio se los adjudica. El desabasto de medicamentos, exactamente. la guerra contra el narco, todo. Y como la gran mayoría del electorado votó en contra del pasado y del PRI y del PAN, cuando evalúan a Andrés Manuel López Obrador, no lo evalúan por sus resultados, lo evalúan por la promesa de no ser el regreso del pasado. Y él maneja muy bien esa narrativa. Mira, yo lo que creo es que López Obrador, aún si gana el candidato de Morena, López Obrador ya perdió. Porque aún si gana un candidato de Morena, lo que va a tener que hacer es atender ese cartucho de dinamita que está encendido. Y eso no lo va a poder hacer con ninguna de las cosas que este presidente dice que son los ejes de la gran transformación histórica. Entonces él puede ganar Morena, pero el proyecto y la persona de López Obrador va a perder la elección presidencial. Ya la perdió. Va a tener el próximo presidente o presidenta también que hacer otra cosa, aparte de la lista que tú mencionas. Va a tener que negociar. Por eso. Desde el inicio va a tener que negociar. No la va a tener facilita con una mayoría constitucional y no va a tener la fuerza para reproducir el talante autoritario de Andrés Manuel López Obrador. Va a ser un paréntesis. A ver, déjame, les pongo sobre la mesa para cerrar el tema de los Estados Unidos. Ya esbozábamos el asunto del espionaje. Hace un rato López Obrador se dice víctima de espionaje, siendo él, y eso viene hoy en una pieza en el New York Times, siendo él el presidente que más ha espiado con el spyware Pegasus de todos los países que lo contrataron. Ha sido México donde más teléfonos han sido infectados, particularmente de activistas, de periodistas, de defensores de los derechos humanos, defensores del medio ambiente, etcétera. Y ahora el presidente quejándose y subiéndole el tono a su confrontación con Estados Unidos. Yo me imagino que porque sabe que está desempeñando un papel indispensable y es el de ser la sala de espera de los temas migratorios de los Estados Unidos. ¿Hasta dónde puedes tirar la liga, Jesús? ¿Hasta dónde puede llegar? Pues yo lo veo con gran confianza para elevarle el tono a la confrontación, siempre salvando su vínculo afectivo con el presidente, pero poniendo a toda la administración en el mismo bando de los intervencionistas, de esta arrogancia imperial que está metiéndose en México. Yo creo que está con gran confianza porque del otro lado también está recibiendo esa información de que no hay en la administración Biden ninguna intención de confrontar al presidente, que tienen que asumir que es el mandatario con el que hay que entenderse. Y en ese sentido, pues creo que la carta de la rudeza que usa López Obrador le va a seguir funcionando, ¿no? Me llamó la atención que se indignara tanto por la investigación a los chapitos, ¿no? Parece que ese es como que sus narcos favoritos, ¿no? Pero, es decir, después de que fue la matanza en el balneario, o sea, en las vacaciones, en el balneario de Guanajuato, la segunda vez que hubo una balacera en el centro histórico de San Cristóbal de las Casas, otra vez una familia acribillada en Nuevo Laredo, otra vez civiles. Es decir, no habla ni una palabra de eso y sí, en cambio, usa la tribuna de la mañanera para pedir, por favor, respeto a los chapitos, que cómo es eso de que los están infiltrando, los están espiando. Creo que el discurso va por un lado y la realidad por otro. Nadie, supongo que aquí pensamos que él no sabía o no sabe que tenemos agentes infiltrados de la DEA. Hemos tenido siempre y tenemos en este sexenio, aunque diga el presidente que no, porque en efecto él tiene otros datos. Y es más, la DEA entonces le ha provisto de inteligencia al ejército y le a ha la marina. pedido a la DEA. Además, se lo ha pedido directamente, pero por ejemplo no le ha concedido la extradición de Ovidito, de Ovidio Chico. Ahora, a mí sí me llama la atención que su nivel de confrontación, aunque siempre haya hablado de soberanía, el nivel de confrontación que ha tenido con el gobierno de Estados Unidos hoy en día no se parece en nada a la que tuvo con Trump. A Trump y su gobierno, lo estoy diciendo consciente, no solamente Trump, porque ahora él hace la división entre Biden y su gobierno. Y dice que su gobierno es mala onda, pero que Biden es buena onda. En el otro es Trump
¿sí? Y el gobierno de Trump y las políticas de Trump. Yo creo que nos deberíamos ir a asesorar con Donald Trump, porque es el único frente a quien se ha hincado López Obrador. Yo no tengo una explicación, pero de verdad yo sí le diría a la Alianza Va por México, oye, vete con Trump y pregúntale cómo le hizo Para doblarlo como nunca antes había visto doblarse a alguien, ¿no? Rapidito, Palabras de ¿no? Trump. Yo sí quisiera regresar a la incongruencia de que el presidente se queje del espionaje de la DEA a criminales y le parezca absolutamente justificable que su ejército espíe a civiles de manera ilegal. El reportaje del New York Times es fascinante. Quienes no lo hayan leído, les recomiendo que lo lean, porque el espionaje además no empieza con Andrés Manuel López Obrador, empieza con Calderón y de hecho describe cómo los agentes o los dueños, los representantes de esta empresa NSO, que le venden el primer paquete de Pegasus al gobierno de Calderón, se reúnen con generales en un club de strippers. En un table. Exacto, en la Ciudad de México. Y luego Ahí se cerró el trato. Ahí table, ¿no? Exactamente, ahí se cerró el trato. Y luego se lo presentan a Calderón. Empieza con Calderón, se vuelve mucho más extendido con Peña Nieto, porque ahí espían a Carmen Aristegui, a su hijo, a Juan Pardinas, a ti. Se vuelve un escándalo. Y Andrés Manuel López Obrador declara en ese momento, es un escándalo y nunca más se espiará si yo llego a la presidencia. Pues llega a la presidencia y resulta ser que Pegasus se vuelve un instrumento fundamental para la labor del ejército y quien espía exclusivamente en este país hoy es ese ejército. Ese ejército al que el presidente defiende, protege, ahora reserva información sobre el ejército por 5 años. Yo creo que cierra el INAI porque el INAI, de ahí está saliendo la información que enloda con quien él está cogobernando, que son las Fuerzas Armadas. Mira, yo creo que esto que pasa con Estados Unidos, la verdad, López Obrador sube el tono, pero Estados Unidos también ha subido bastante el tono en la presión desde muchos frentes sobre México. Y me parece que es parte también del cerco de la realidad para este fin de fiesta en que estamos, del gobierno de López Obrador. Va a ser un fin de fiesta muy complicado, va a ser muy rugoso, muy sudado, pero es un fin de fiesta. Y parte de lo que estamos viendo... ¿Ves al presidente asumiendo el fin de fiesta y acusando recibo de que ya no era el poder que tenía antes? Yo creo que el 80% del mal humor que trae tiene que ver con la constatación de que está en su fin de fiesta. Entonces, los Estados Unidos también tienen razones electorales para presionar a México, tienen muchas cosas que usar de México para su pleito electoral, pero también tienen cosas muy serias. De la colaboración bilateral que está en vilo, que no están siendo cumplidas y que afecta a muchos actores, a muchos inversionistas, a muchos políticos americanos. Entonces, me parece que el cerco de la realidad también viene de parte de Estados Unidos en la variedad que conocemos. El presidente Biden no ha dicho nada, pero ¿qué tal su Departamento de Justicia? Bueno, entonces... Y el Departamento de Estado, y de Comercio. Entonces, pero incluso ahora que el gobierno mexicano mandó a la delegación mexicana para establecer nuevas formas de colaboración sobre el fentanilo, lo recibió un funcionario de tercer nivel. La asesora de Seguridad Nacional no fue con el secretario de Estado. Y ese mismo día, el Departamento de Estado anuncia que los chapitos se les persigue judicialmente en Estados Unidos. El tema del fentanilo y de la droga va a ser un tema electoral en Estados Unidos. Lo van a usar todos los candidatos para darle de palazos a la piñata mexicana, colocada ahí en el centro de la elección estadounidense. Y si el observador no tiene cuidado en este tema, de ahí se van a agarrar. En el tema migratorio no, pero en este sí. Pero es también una buena carta para la opacidad del gobierno, cuando se presenta al país como amenazado de la intervención extranjera, es una buena causa para decir todo esto debe ponerse en reserva, no podemos abrir ninguna información porque ahí están... es una vieja fórmula, ¿no? Es una vieja fórmula
que se invoca en este momento, ¿no? Ahora, el nacionalismo Yo- mexicano para defender a los chapitos, francamente, Está. sí es bajarle. Ay. Es bajarle. Yo me referiría poco. de nuevo a lo que decía Héctor. No estoy segura, Héctor, que él esté ya en un ánimo de que ya esto es el fin de fiesta. No, está Pero- enojadísimo con eso, ¿no? Pero yo diría que los fines de fiesta, y por eso tengo temor y no estoy tan optimista, los fines de fiesta suelen ser Ah, sí, va a ser un los derradero. peores momentos Para el país. de las borracheras, las violaciones. Cuando te prenden la luz, las de te estas, prenden la luz. Sí, Se acabó, entonces, se acabó. bueno, se acabó, pero ahí aprovechas la última y nos vamos, ¿sí? Y ahí ocurren en las fiestas las peores atrocidades. Yo creo, pronostico, fíjate, pronostico, que el tiempo que le ¿Viene falta lo de su peor? mandato viene peor. Hoy mismo estamos viendo que mandaron una nueva ley para desaparecer 18 organismos define- descentralizados, hasta la Comar, para- la comisión, la CONAPRED. la Comar, no creo que la... ¿sí? Déjame cierro Una el círculo parte de por donde empezamos. Dices, viene lo peor, pero ¿viene lo peor en el intento o en conseguirlo? Mixto. No, mixto. ahí sí no voy a hacer pitoniza. No, mixto, no mixto. lo sé, ¿Dices, pero, viene lo peor, Jesús? pero va a tratar sin Yo creo duda. que sí. A mí me parece que se percibe una urgencia de terminar cosas, de empujar este proyecto que es un proyecto de destrucciones. Un ánimo de guerra, ¿no? Y tiene el suficiente músculo legislativo para seguir haciendo mucho daño. ¿Viene lo peor, Denise? Y ejecutivo. Por supuesto, viene la ansiedad, viene el temor de tengo que dejar este legado y tengo que dejar las cosas amarradas para mi sucesor. Esta ley que yo mencionaba, esta propuesta en la cual lo que se busca es que el Estado sea el principal constructor de obra pública, regresarle al Estado lo que el neoliberalismo le quitó. La otra, la de la administración. Exactamente. Tiene, pues, o sea, es Terrorista. una manzana envenenada, porque ¿qué hace? El Estado puede construir obras sin permisos. El Estado puede cancelar contratos sin pagar indemnización. El Estado puede saltarse toda la normatividad sin consecuencia. O sea, y esto tiene implicaciones muy serias, no solo para nuestras obligaciones contractuales del TEMEC, sino para la inversión, la seguridad jurídica en el país. Y me parece que el presidente va a usar la idea de hay que fortalecer al Estado, los privados son los malos, ya nos saquearon, no nos volverán a saquear. Fue exactamente lo que dijo José López Portillo en el fin de fiesta de 1982 y así nos fue. Oye, Héctor, tú que eres Y así futbolero, nos fue. recuerdo una anécdota de Javier Aguirre, director técnico Del que- mexicano, que estaba en ese momento dirigiendo a un equipo de la Liga Española, que es el Pamplona, uno de esos, y de pronto se enfrenta al Barça, ¿no? Pues obviamente sale, trata de hacer su partido, pero se da cuenta que en los últimos 20 minutos del partido, pues iba como 5-0 abajo, una cosa así. Y entonces medio habla ahí con sus jugadores, creo que era una pausa de hidratación, y les dice, porque esto lo cuenta abiertamente, y les dice, bueno, ¿aquí qué hacemos? ¿Tratamos de remontar el marcador o empezamos a agarrar a patadas a Messi y a todos? Y dice, pues patadas. Es decir, cuando ya ves que el fin de fiesta es inexorable y no tienes modo de conseguir ni un golecito, pues empieza a agarrar a patadas a todo el mundo. ¿No crees que es lo que va a pasar? No, yo creo que van a haber cosas todavía peores, pero estamos viendo. Pero hay una cosa mejor dentro de esto, y es que el momento en que vamos a poder empezar la reconstrucción está también más cerca. Y esa reconstrucción va a tener que hacerla quien tenga la presidencia y herede el gobierno de este presidente, aunque sea de Morena. Este presidente ya perdió su proyecto. El siguiente presidente va a tener que reconstruir lo que él ha destruido. Les agradezco muchísimo, como siempre, que hayan estado en esta mesa. Gracias, Jesús Silva Herzog Márquez. Gracias, María Amparo Casar, Denise Dresser, Héctor Aguilar Camín. Ya saben, esta es nuestra mesa y a las 9 de la noche tenemos noticiario. Ahí les espero.